Democracia proteccionista. Tal y como fue desarrollada por James Madison 1751-1836, Jeremy Bentham 1748-1832 y James Mill 1773-1836, la teoría de la democracia liberal protectora señala que los gobernantes deben responder ante los gobernados por medio de mecanismos políticos que suministren a los ciudadanos los medios idóneos para escoger, controlar y autorizar las decisiones políticas. El fin de estos mecanismos es básicamente garantizar la libertad de los individuos. Para Madison y Mill, el sistema representativo era una forma de controlar a los gobernantes. De modo más específico, la democracia proteccionista se funda en dos principios fundamentales. El primero, la democracia debe operar como un mecanismo de control sobre los gobernantes. Lo que se espera, en suma, es que el gobierno democrático proteja a sus ciudadanos del uso despótico del poder político. Si para estos teóricos el único modo de explicar la conducta es el egoísmo, la búsqueda del propio interés, no hay razones para pensar que los gobernantes vayan a comportarse de forma altruista. El objetivo fundamental de la democracia es protegernos de la depredación de aquellos que, paradójicamente, se presentan como nuestros protectores. De estos presupuestos, la pregunta básica es ahora ¿qué tipo de Estado puede responder a esta exigencia de control de los gobernantes? Y como segundo, el modelo reconoce la separación de poderes y la representación política como formas idóneas de protección. En lo que a la separación de poderes atañe, es claro que ésta impide la concentración del poder en una sola entidad y por tanto va de la mano con la protección de la libertad individual. Por su parte, la representación política garantiza un alto grado de responsabilidad de los delegatorios para con sus electores. En este sentido, se presume que un sistema de representación política permite la elección de funcionarios competentes capaces de discernir los verdaderos intereses de su país. La democracia proteccionista exigirá al menos las siguientes bases institucionales: el sufragio universal, el voto secreto, la libre competencia, la libertad de expresión, de libre asociación y de prensa. Democracia desarrollista. Una concepción ligeramente distinta de la democracia se asocia comúnmente con los trabajos de John Stuart Mill, 1806 y 1873, y Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Para ellos, la democracia liberal no solo era importante porque establecía los límites para el desarrollo de los intereses individuales, sino porque además era un aspecto esencial del libre desarrollo de la individualidad. En este sentido, la participación activa en la vida política resultaba vital, pues permitía crear un interés directo en el gobierno y constituía las bases para una verdadera ciudadanía. Dos aspectos son esenciales en el modelo de democracia desarrollista. La democracia es la mejor forma de garantizar la libertad y el autodesarrollo moral de los individuos. En efecto, tanto Mill como Rousseau pensaban que una buena parte de las decisiones tomadas por la comunidad tenían la intención de determinar las condiciones de la existencia de cada individuo. Una democracia tiene por característica, objeto y efecto preservar a sus miembros de la opresión y la depredación de manos de aquellos funcionarios que emplea para su defensa. Jeremy Bentham. Asimismo,
asumían que la participación activa en las decisiones comunitarias era una condición esencial para el cultivo de la razón y el desarrollo moral. Un gobierno democrático representativo apoyado en el reconocimiento de cierto número de libertades esenciales, libertad de asociación, libertad de pensamiento y expresión, y la libertad de buscar nuestro propio bien, es la condición esencial para la existencia de una comunidad libre y próspera. Más aún, una vez configurada en estos términos, la democracia proporciona tanto mecanismos de control gubernamental como espacios de discusión a partir de los cuales se fomentarán los valores democráticos fundamentales. Democracia elitista. En el siglo XIX, Max Weber (1864-1920) y Joseph Schumpeter (1883-1950) propusieron un concepto de democracia elitista. Aunque entre las propuestas de uno y otro existen diferencias importantes, ambos pensadores consideraban a la democracia como un conjunto de procedimientos destinado principalmente a elegir los encargados de las tareas propias del gobierno. Y del mismo modo, ambos coinciden en aceptar que el papel del pueblo se reduce a legitimar el derecho a gobernar de los expertos. En síntesis, la democracia elitista competitiva es un método de selección y legitimación de una élite política y cualificada, capaz de adoptar las decisiones legislativas y administrativas necesarias. Max Weber. Para Max Weber, la existencia de una amplia gama de intereses individuales junto con la adopción del sufragio universal requería un mecanismo que permitiera seleccionar a aquellos capaces de producir el conjunto de decisiones con el que estarían más de acuerdo todo el conjunto de demandas individuales diversas. A su juicio, este mecanismo no podía ser otro que la democracia. Sin embargo, no se trataba de cualquier democracia, puesto que todos los ciudadanos no pueden ni deben esperar participar, debido a su falta de interés o a su escasa formación política. Lo único que se espera es que los líderes políticos compitan entre sí a fin de captar grupos de electores. La forma clásica de llevar a cabo este proceso es por medio de asociaciones políticas que, mediante estructuras burocráticas altamente especializadas, construyan líneas de partido y con ello un grupo de leales electores. De esta manera, la democracia se convierte en un mecanismo institucional que permite garantizar la elección de los líderes, caudillos, más hábiles para obtener los votos. En este sistema, que el mismo Weber denominaba democracia de liderazgo plebiscitario, lo que estaba en juego era la credibilidad y la popularidad de un determinado grupo de líderes. Joseph Schumpeter. Apoyado en parte en el pensamiento de Weber, Schumpeter desarrolló un modelo de democracia que pretendía ser libre de todas las especulaciones, las utopías y los falsos ideales que hasta entonces habían acompañado a la teoría democrática. De acuerdo con Schumpeter, toda democracia siempre sirve a los intereses de los que ocupan el poder, esto es, de las élites. Más aún, el pueblo, debido a su ignorancia o indiferencia, no puede considerarse en ningún caso gobernante. La democracia entonces debe servir como un mecanismo de selección que proporcione garantías ante el abuso del poder de las élites. Efectivamente, Schumpeter piensa que la democracia es un regalo institucional para llegar a las decisiones políticas, legislativas y administrativas por el cual se confiere a ciertos individuos el poder de decidir en todos los asuntos
como consecuencia de su éxito en la búsqueda del voto de las personas. Esta idea lo llevó a concebir el comportamiento de los políticos y los electores de manera análoga a la forma como funciona el mercado. Visto así, los consumidores serían los votantes y los políticos serían los vendedores de mercancías. Tanto votantes como políticos buscan su propio beneficio aprovechando el voto y la existencia de partidos. Democracia participativa. Frente a las teorías elitistas de Warren Schumpeter, aparece un conjunto de personas que podemos englobar bajo el título de democracia participativa. Esta clase de democracia ha definido la idea de que, a fin de conseguir una sociedad más equitativa y humana, es necesario un sistema político más participativo. Para los defensores de la democracia participativa, el ser humano no debe conformarse con un modelo de democracia representativa. Podemos distinguir en particular dos presupuestos dentro del modelo de democracia participativa. Primero, el Estado no es una entidad neutral e independiente de los intereses particulares de los miembros de la sociedad civil. En esa medida, el Estado debe ser democratizado, haciendo del Parlamento, las burocracias estatales y los partidos políticos institucionales responsables ante el pueblo. Y segundo, la esfera de participación democrática debe ser extendida a fin de penetrar la estructura de empresas, los movimientos sociales y en general la suma de instituciones donde las personas pasan la mayor parte de su vida. Frente a este panorama, C.B. Macpherson, 1911-1981, argumentó, por citar solo un ejemplo, a favor de un sistema que combinara partidos competitivos y organizaciones democráticas de tal modo que promoviera la igualdad y la libertad para todos los miembros de una comunidad específica. El objetivo final es desarrollar y llevar a la práctica oportunidades de participación de tal forma que se consolide en la población la idea de que participar activamente es un fin importante y que por lo tanto debe ser defendido. La democracia participativa estimula a los ciudadanos a que participen activamente en las instituciones clave de la sociedad, el lugar de trabajo, la comunidad, etc. Los desafíos de la democracia. Las democracias actuales enfrentan numerosos problemas. Entre los ideales defendidos por Locke, Montesquieu y Mill y lo que ocurre en el mundo real existe una amplia brecha. Observa el cuadro en el que se comparan los ideales democráticos con la realidad de las democracias contemporáneas. El ideal. Primero, no deben existir cuerpos intermedios entre los individuos y el Estado. Segundo, aquellos elegidos como representantes deben responder ante la nación en su totalidad y no solamente ante aquellos que fueron sus electores. Tercero, la democracia moderna había defendido el ideal de autonomía, el cual borraba la distinción entre gobernados y gobernantes. Quienes gobierna es el mismo gobernado. Y cuarto, el ideal moderno democrático exige como condición necesaria para su aplicación ciudadanos formados críticamente. En otras palabras, sugiere un alto grado de cultura política. Y en la realidad, primero, el individuo ha sido desplazado dentro del juego político por las asociaciones partidistas. Segundo, cada uno de los representantes elegidos presentan los intereses de sus votantes y no los de la nación en su totalidad. Tercero, la participación total no es deseable y en muchos casos ni siquiera posible. Predominan, por tanto, las oligarquías. Y cuarto, subsisten grandes porciones de la población que no cuentan con una adecuada formación política y por tanto no son aptos para tomar parte en las decisiones del colectivo.